Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Bienvenidos amigos y amigas a su programa Palabras Compartidas, aquí en Radio Hogar. Hoy dándose lustre el programa con la presencia de Monseñor Oscar Mario Brown Jiménez, el obispo emérito de Santiago de Veraguas. También fue obispo auxiliar de Panamá, un docente de primera línea y un intelectual de la Iglesia Católica Panameña que os honramos en tener como invitado. ¿Y por qué razón? Bueno, porque Monseñor está cumpliendo 50 años de ordenación sacerdotal este fin de semana, este 20 de enero. Monseñor, bienvenido al programa Palabras Compartidas de Radio Hogar. Quisiéramos iniciar primero con sus palabras a la audiencia de Radio Hogar y luego empezamos con la primera pregunta. Bienvenido, Monseñor. Muchísimas gracias. Dirijo un saludo muy cordial a usted como director del programa y a la distinguida audiencia de Radio Hogar. Monseñor, estoy a la orden. Monseñor, vamos a iniciar por conocerlo un poco a usted. Siempre empezamos este programa por una ficha biográfica, dónde usted nació, dónde creció, cuáles son sus primeros recuerdos en este país hermoso, Panamá. Yo nací en la ciudad de Panamá el 6 de agosto de 1937. Soy hijo del señor Jorge M. Brown y la señora Eugenia Jiménez de Brown. Mis padres hicieron un esfuerzo por tener hijos desde el inicio de su matrimonio. Mi madre tuvo varios embarazos que no llegaron a feliz término. Finalmente pudo concebir y ese embarazo llevó al nacimiento de mi hermano mayor, Jorge Alcibiades, en el año 1935. 2 años después nací yo y 2 años después mi hermana Nelda Cecilia. Nuestra madre enfermó de cáncer de mama y pereció en el año 41. Pues en esa época, no existían los adelantos de ahora, eso de campaña rosada, campaña celeste, nada de eso. Así es que la perdimos a una edad muy temprana nuestra. Mi hermano mayor tenía 6 años, mi hermana menor 2 y el que le habla 4. ¿En qué barrio creció usted, Monseñor? ¿Perdón? ¿En qué barrio creció usted? Nosotros vivíamos en la avenida Central, cerca de calle 18. ¿Y quedaron entonces arriba de un restaurante que se llamaba Casa Lindy y también un almacén, Mike. Al lado también de una casa de inquilinato famosa llamada El Mercadito de Arias. Claro que sí. Todo esto pues era en la avenida Central. Antes vivimos en otro barrio, según me contaron, a Puerta de Calle. Nos mudamos a esta casa y nos ubicamos en un primer alto. Y yo recuerdo cómo me impresionó la realidad del balcón. No estaba habituado a eso. Así que empecé por pisarlo primero con una sola pierna, con temor de que aquello se viniera abajo, puesto que estaba habituado a vivir a Puerta de Calle. Pues bien, entonces en mi infancia la viví con mi padre y con tíos y tías. Claro. Fuimos primero al hogar de la infancia, como se llamaba en aquella época, el asilo de la infancia, se llamaba asilo de la infancia, quedaba en el Terraplén, cerca del mercado. Ahí está todavía el edificio. Ahí está el edificio todavía, Monseñor. Hoy creo que se llama Hogar de la Infancia, atendido por las religiosas betlemitas.
Recuerdo a mi maestra de kinder, de hogar de la infancia, Sor Cecilia. También recuerdo a la maestra de mi hermano Toti, se llama Toti Jorge, Sor Guadalupe. Entonces, nosotros dos los varones nos quedamos con el padre, el papá, y unas tías se hicieron cargo de mi hermana, de 2 tiernos años. Así que su crianza fue prácticamente aparte de nosotros, con esas tías, ¿no? Toti y yo siempre estuvimos, primero con una tía en Colón. Allí Toti hizo el 2º grado, yo hice el 1er grado. Y luego al año siguiente ya nos vinimos a Panamá y vivíamos con el padre, con nuestro padre. Y allí hicimos pues el resto de la escuela primaria, en la escuela José de Ovaldía. Ahí cursé la escuela primaria. De ahí pasé entonces al Instituto Nacional, donde en el año 1956 obtuve el título de bachiller en humanidades. Pero no fui inmediatamente a la universidad porque mi familia necesitaba mi apoyo. Ya para entonces mi hermana había venido a vivir con nosotros. Mi padre se había casado en segundas nupcias. Entonces estábamos todos juntos, pero mi padre solo no podía con las exigencias del mantenimiento de la familia. Así es que, terminados los estudios de bachillerato, yo me puse a trabajar para ayudar. ¿Qué hacía, monseñor? ¿En qué se empleó usted? Primero, empleos así muy humildes, como almacenista en una empresa de transporte. Después conseguí un buen empleo como traductor en la zona del canal. Y con los aportes recibidos pude construir una casa en San Miguelito, a donde nos mudamos finalmente como familia. Y allí, en San Miguelito, acentué mi compromiso como laico en la iglesia, en los trabajos de evangelización. Y precisamente, mientras estaba empeñado en esos trabajos, un buen día, una religiosa de Merinol, que también formaba parte del equipo de San Miguelito, en nombre de Dios, digo yo, providencialmente, me planteó la pregunta de si quería hacerme sacerdote. ¿Qué año corría, monseñor? ¿Qué año corría en Panamá? ¿En qué año estamos hablando? Eso fue por allí por el año 67, porque el golpe militar aconteció 68. Eso puede ser, haber sido un poquito antes, por el año 65, por allí, o 66. Porque después de esto me enviaron al seminario en Colombia, Seminario de Cristo Sacerdote. Cuando dice me enviaron, ¿quién le envió, monseñor? ¿A quién le envió a Colombia exactamente? ¿Quién le envió? Bueno, la Arquidiócesis de Panamá, con el apoyo de los padres de San Miguelito. Estaba como arzobispo monseñor Tomás Clavel Méndez. Ok. ¿Verdad? Entonces él me envió a Colombia, Seminario de La Ceja, para hacer ese primer año de seminario allá. Yo calculo que era como el año 65, ¿verdad? O 66, porque al año siguiente ya me mandaron a Chile, y entonces, estando en Chile ese mismo año, recibimos la noticia del golpe militar en Panamá. Entonces yo calculo que en Colombia sería en el año 67, 67. En el 68 estaba ya en Chile, que fue cuando se dio el golpe en Panamá. Monseñor, permítame hacer una pausa para echar atrás la cinta, ¿no? Usted se graduó del Instituto Nacional en 1956, si no recuerdo mal. Así es. Estaba viviendo Panamá una agitación tremenda por el reciente asesinato del presidente Remón. Panamá estaba convulso y un joven graduado nada más y nada menos que del Instituto Nacional, ¿cómo abordó esta realidad? ¿Cómo vivió usted todo ese vorágine? Bueno, el presidente Remón fue asesinado en enero del año 55. Sí. Yo estaba en 5º año. Y fíjese que
este acontecimiento no produjo una reacción popular, como quien dice, de enojo. No se rompieron vidrieras, porque la figura era controvertida. Pues, por una parte, pues llegó a ser presidente de la República y negociador de un tratado, el tratado Ramón Eisenhower. Sí. Pero por otra parte, también tenía fama de haber estado pues en unas situaciones muy conflictivas. Okay. Por ejemplo, en el año 49, todo ese problema que hubo en que obligaron al presidente Daniel Chanis a renunciar. Sí. Y este presidente dijo en la asamblea, me obligaron a renunciar. El presidente Roberto F. Chiari sometió una consulta, presentó una consulta a la Corte Suprema sobre si la presidencia suya era legítima o no, a la luz de las declaraciones del expresidente Daniel Chanis. Sí. Y entonces la Corte dijo que no, ya le tocaba volver a Chanis. Entonces Remón, para salvar, imagino yo, la cabeza, buscó al doctor Arnulfo Arias, buscó al presidente de la Junta de Elección, señor Silvera, Ignacio Silvera, quien comprobó que había habido un fraude en las elecciones del 48. Quien las había ganado era el doctor Arnulfo Arias, no don Domingo Díaz Arosemena. Entonces, Remón salvó la carne, pues, poniendo al doctor Arnulfo en la presidencia. Noto que tiene muy fresco los recuerdos, monseñor. Tiene fresco los recuerdos, los datos, los nombres, lo tiene muy fresco. Cómo no, yo era un chiquillo. Arnulfo estuvo en el año 50, yo tenía unos 13 años. Ajá. Entonces Arnulfo estuvo hasta el 51, por allí. Intentó suprimir la Constitución del 46, sustituirla por la del 41. Y esa fue la razón por la que fue depuesto el cargo. Entonces, bueno, todo esto para explicarle, pues, la realidad de la figura del expresidente Remón, ¿verdad? Era una figura, pues, ¿cómo le digo? Discutida. Sí. Querida por muchos y no querida por otros. Así que cuando vino aquel acontecimiento, no hubo una reacción popular de repulsa al hecho. Fuera de que era la primera vez que nos tocaba vivir aquí un magnicidio. Sí. ¿Verdad? Pero sí hubo años después, en el 58, una revuelta por las banderas, ¿no? La siembra de banderas, la operación claro Soberanía. Sí. El paseo de la bandera por la entonces llamada Avenida 4 de Julio. Sí. El diputado Aquilino Boyd paseó la bandera con un grupo. ¿Verdad? Ese fue un gesto simbólico. Y después hubo otras manifestaciones de esta índole, y al final se acordó que donde quiera que se enarbolara la bandera norteamericana, debía también enarbolarse la bandera panameña para significar que nosotros somos soberanos, éramos soberanos en la zona del canal, y que ese territorio simplemente lo habíamos prestado para que ellos pues lo administraran como si fueran soberanos. Eso significa que no lo eran. Claro. Monseñor, y después eso pues maduró hasta el conflicto del 64, a eso iba, cuando se comprobó que en las escuelas secundarias de Balboa no se estaba cumpliendo el acuerdo que brotó de aquellos incidentes. ¿Usted vivió de alguna manera especial esos acontecimientos de enero del 64, monseñor? Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Ya era usted un muchacho ya más logrado, ¿no? Ya era mayor de edad. Claro. Porque en aquella época la mayoría de edad la alcanzábamos a los 21 años de edad. Era cuando podíamos sacar cédula. Sí. Y podíamos votar y todo lo demás. O sea, ya para entonces, ya yo era mayor de edad. Y bueno, estaba trabajando para sacar adelante a mi familia. Claro.
Claro. Y Monseñor, entonces volvamos al... usted mencionó también que era traductor en la zona del canal. Así es. ¿Dónde logró la formación en idioma inglés para hacer el trabajo? ¿Cómo? ¿Dónde se formó en el idioma inglés para hacer el trabajo? Bueno, en el instituto, con el inglés del instituto y mi propia inquietud, mi propia afición, ¿verdad? Porque desde niño yo soy muy dado a la lectura. Entonces, con los elementos que me dieron en clases, yo leía abundantemente todo lo que podía, tanto en inglés como en español. Entonces, cuando se presentó esta oportunidad, en que la mayoría de los candidatos y de las personas que trabajaban allí eran egresadas de colegios bilingües, pero así, fuertemente bilingües, les sorprendió mucho pues que un egresado del Instituto Nacional pudiera obtener ese puesto. Pero lo tuve, efectivamente. Cuando dice que se mudaron a San Miguelito, ¿a qué área de San Miguelito exactamente se mudó la familia Brown? Bueno, no sé si usted se ubica en este sector, ¿no? La calle M. Sí, claro que sí. Ahí en San Miguelito. Sí. Una calle que queda relativamente cerca al templo ese que está en la colina. Sí. Es el templo de Cristo Redentor. Sí, cómo no. Donde yo fui ordenado posteriormente. Entonces, ahí en calle M, pues, yo compré una casa para que viviera mi familia. Porque antes de eso habíamos experimentado situaciones muy dolorosas de desahucio. Wow. 3 veces nos tocó. Wow. Y yo decía, ya no, esto mientras yo era niño, pero ya cuando me fui haciendo hombre, vi que mi padre, pues, o no podía, o no se administraba bien, no sé. Es nunca más. Y ya mi hermana estaba viviendo con nosotros, y yo me hice el propósito, pues, de que voy a comprar una casa para no estar pagando alquiler. Al final, la casa nunca es tuya. Claro. Y fuera de eso, si te atrasas, entonces viene el desahucio. Sí. Monseñor, estamos obligados a hacer una pausa. No quisiéramos, pero bueno, toca hacerla. Y volvemos de inmediato con ustedes. Estamos conversando con Monseñor Óscar Mario Brown Jiménez, el obispo emérito de Santiago de Veraguas. También fue obispo auxiliar de Panamá en los tiempos de Monseñor Magrat. Y tenemos mucho más que conversar con él sobre su vida, pues cumple 50 años de vida sacerdotal. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta a Palabras Compartidas, aquí en Radio Hogar, la voz de tu iglesia, y hoy tenemos el gran privilegio de tener como invitado a Monseñor Óscar Mario Brown, el obispo emérito de Santiago de Veraguas, también fue obispo auxiliar aquí en la Arquidiócesis de Panamá. Monseñor Brown, usted nos mencionaba que fue una religiosa quien sembró en usted la inquietud de preguntarse si podía ser sacerdote, y empezó esta bola de nieve que lo tiene ahora a 50 años de ser sacerdote, ¿no? Fue esos momentos iniciales de preguntarse si lo hago, si no lo hago. No sabemos si tenía usted, porque era un muchacho no era un niño, tampoco era un hombre muy mayor, tenía 20 y tantos años. Si tenía una novia, no tenía una novia, si tenía una vida adicional a la de trabajador que ya nos ha mencionado. ¿Cómo fue madurando la idea de ser sacerdote? Sí, o sea, este no es el inicio de la vocación. El inicio yo lo ubico en mi adolescencia. Muy bien. Por allí, por los 14 años, cuando empecé a servir en el altar como acólito. ¿En qué parroquia? En una época en que la misa se celebraba en latín, okay, y el ministro de espaldas al pueblo. Claro. Pues en esa época, cuando después de una cierta ausencia de la práctica religiosa, volví. Gracias a la intervención de la Santísima Madre de Dios, pienso yo, que me llevó a su hijo. Y finalmente, pues, empecé a trabajar como acólito. Esa cercanía con Cristo el sacramentado, allí en el altar, las mañanas en que me tocaba
asistir al sacerdote. Empezó a generar en mí una simpatía, una afinidad, un magnetismo, ¿no?, hacia el Señor, a desear una mayor intimidad. Porque en esa comunidad de San Vicente de Paúl, que queda en la 5 de mayo, se reunía en un templo que queda cerca de la actual sede de la Asamblea Legislativa. Claro, ahí está el albergue de Juan Pablo II en el día de hoy. Ahora está un albergue de ancianos ahí, el albergue de San Juan Pablo II. Sí. Sí, así es. Pues allí también funcionaba un colegio, el Colegio de San Vicente. Sí. Esa comunidad estaba formada por gente de origen antillano, obreros, que seguían trabajando en el canal, o bien jubilados. Pues bien, cuando yo me integré allí, yo me sentí por primera vez parte de una comunidad que me acogía, ¿verdad? Como parte de ella. Entonces, usted comprende que yo vengo de una carencia, pues, desde los 4 años, con la ausencia de la madre, y podríamos decir la ausencia de un hogar como tal. Sí. Entonces, allí yo me sentí parte de una comunidad que me acogía, o sea, me sentí aceptado, acogido. Y dentro de todo eso, pues, muy cercano a Dios. Allí empezó, yo diría, el itinerario de mi vocación. Yo sentí ese afecto familiar de una comunidad que en cierto modo se equilibraba con el anhelo que también sentía en lo profundo de mi corazón por tener una familia propia, tener un hogar al cual pertenecer, del cual partir, al cual regresar, en el cual descansar, ¿verdad? Porque hasta entonces nuestra vida era, pues, un poquito suelta, así es, llegar a comer a tal lugar. El desayuno nos lo preparaba la tía Petita antes de irse al trabajo. Después nos íbamos a la escuela. En aquella época íbamos a la escuela mañana y tarde. Entonces, después de la sesión de la mañana, íbamos a la casa de la tía Teófila para el almuerzo, a clases en la tarde, y por la noche entonces a buscar al papá para cenar en algún lado. Entonces no era una vida familiar bien estructurada como tal, ¿no? Estábamos, como quien dice, sobreviviendo. Sí. Desde luego, asistíamos a la escuela, comíamos, sí es verdad, pero no teníamos una vida familiar como tal, y la anhelábamos. Entonces, al integrarme en esta parroquia, yo empecé a sentir esa realidad y a aspirar cada vez más a tener también algún día mi propia familia. Pero por otro lado, empecé a sentir también el atractivo de la consagración al servicio de Dios, al servicio de múltiples familias. Y la cosa quedó así. Estaba moviendo entre dos amores incipientes. Y pasaron los años, hasta que me arrinconaron con esa pregunta que me hizo aquella religiosa. Pero mientras tanto, estuve moviéndome entre esas dos aguas. ¿Y también hizo vida parroquial en Cristo Redentor, padre? Desde luego, ¿verdad? Porque desde que yo volví a la iglesia en la adolescencia, nunca más me separé. Cada vez fui comprometiéndome más y más. Yo era un laico comprometido en todas las circunstancias en que estaba. Salía con muchachas porque estaba también con la idea de aquella posibilidad de vida matrimonial. Sí. Pero sin dejar de poner atención también a la vida consagrada. Entonces no había como una decisión ni por una ni por otra todavía, hasta que el Señor me arrinconó a través de esta persona con esa pregunta. Monseñor, su vida en el seminario en Chile transcurrió entre nostalgia por su país, o le fue muy bien, se aclimató muy bien a ser un extranjero en una tierra distinta a la panameña, totalmente distinta por la cultura chilena? No, yo en Colombia me aclimaté más. Okay. En Chile más difícil, por varias razones. Una de ellas es que en Chile no hay negros. Claro. ¿Verdad? Sí.
Entonces, bueno, yo llamaba la atención. Yo me acuerdo que después de haber llegado, vino la Semana Santa y los seminaristas del Seminario Mayor ¿cómo se llama? Los Santos Ángeles Custodios. Muy bien. Asistían al señor cardenal en los oficios de la catedral. O sea, a mí me mandaron con el grupo, pues. Y los periodistas, entonces con sus cámaras me enfocaban, pero casi que hasta ponerme la cámara encima. Entonces llamé mucho la atención y eso, mal que bien, es incómodo. Claro. Y eso me pasó durante los 6 años que estuve en Chile. No solo su color, sino su enorme tamaño, monseñor. Usted es una persona de estatura considerable. Bueno, desde luego, sí, en parte también todo eso. Pero bueno, yo fui a lo que fui y traté de asimilar lo más que pude de lo que me podría ofrecer este ambiente, que es un ambiente pues con muchas posibilidades educativas. Estando allá, aproveché para aprender el alemán en el Instituto Goethe, porque eso no lo teníamos acá. Entonces ahí, y todo lo demás que ese ambiente me podía ofrecer. ¿Y usted habla fluidamente el alemán, monseñor? ¿Todavía? Tanto como hablarlo fluidamente, creo que no. Yo lo leo, ¿verdad? Y estando allá, bueno, pude contribuir con las investigaciones de un profesor en un programa, etcétera, y todavía estando en la carrera, ya pude ganar unos centavos ahí. Y luego en los cursos también, porque había mucha bibliografía en esa lengua. Y ya después de unos cuantos primeros años de allá, ya yo llegué a poseerla y podía entonces contribuir ahí y ayudar a mis compañeros también, porque estos libros estaban como vedados. Claro. Y algunos contenían información importante para nuestros cursos. Y el profesor anunciaba, bueno, hay esto, no se puede aprovechar por ahí, pero yo de repente tenía esta formación y los podía aprovechar y contribuir al curso. Y bueno, les sorprendía porque ellos que vivían ahí mismo no habían aprovechado esa posibilidad. Entonces uno de allá que viene tan lejos sí la había aprovechado y podía contribuir al grupo. Monseñor, estamos hablando de un idioma en la que está escrita la teología que movía el eje en la iglesia, ¿no es cierto? El alemán es donde están escritas las grandes obras de la teología de finales del siglo XX. Bueno, sobre todo en el campo de la Sagrada Escritura, ¿no? Okay. Los exegetas alemanes han hecho grandes aportes y los exegetas ingleses también. Ahora, muchos de estos alemanes y también ingleses eran protestantes, pero también ha habido católicos. Okay. Entonces, lo importante pues es aprovechar todo este aporte que no siempre está traducido. Y si lo está, primero lo es al inglés, claro, que es prácticamente una especie de lengua franca de nuestra época, como el latín en su día. Sí. ¿Verdad? Y ya finalmente también al español, a otras lenguas, o al francés. Entonces muchos de mis compañeros allá en Chile sí manejaban mucho el francés. Entonces tal obra está en francés. Tenemos acceso a ella. Sobre todo los trabajos de un teólogo tan famoso como Karl Rahner. Claro. De esa época del concilio, que es muy famoso, el mismo Papa Pablo VI, no, Benedicto XVI, ¿verdad? Ratzinger, y como él otros teólogos alemanes, famosos con sus obras, y algunas de ellas traducidas primero al francés y muy tardíamente al español. Entonces, los compañeros muchos acudían a las traducciones en francés allá. Cuando usted entonces regresó a Panamá ya para la ordenación diaconal y luego sacerdotal, traía todo este acervo dándole vueltas ahí en la azotea, por decirlo de alguna forma. Así es, sí. Yo me ordené diácono allá. Yo cuando llegué ya venía de diácono. Ah, entiendo. Allá me ordenó el obispo Aristía, con las cartas comendatorias de acá de Panamá. Entiendo. También Monseñor Magrat había estudiado en Chile, ¿cierto? Sí, por eso, porque después del año en Colombia, cuando me envió Monseñor Clavel, en Panamá entonces asumió
el arzobispado Monseñor Magraz, que había estado antes de obispo en Santiago. Y entonces ya había 2 seminaristas estudiando en Chile y se planteó la cuestión de si volvíamos a Colombia o íbamos a otro seminario. Y entonces se eligió Chile por esto, porque allá había 2 allá y porque por los antecedentes, el señor Magraz, muy conocido, muy querido en Chile, fue decano de la Facultad de Teología. Entonces se optó por mandarnos allá, a los que íbamos a estudiar, a continuar en Chile. Monseñor, yo lo recuerdo a usted en los años 80 dando clases en la Universidad Santa María la Antigua, Sagrada Escritura precisamente. ¿Era su pasión? ¿Fue la gran pasión de su vida como intelectual y como teólogo? Así es, sí, pasión, es la palabra correcta. Yo me considero un estudioso de la Escritura y sobre todo un apasionado de la Escritura. ¿Y cuál es, déjeme hacer una pregunta baladí, puede ser, ¿cuál es el libro de la Sagrada Escritura que a usted le ha movido al piso? Que lo estudie y lo sigue estudiando. Bueno, tal vez más de uno, pero uno que me ha fascinado mucho entre los profetas es el llamado Deutero Isaías o Segundo Isaías, que hemos leído mucho precisamente en este tiempo de Adviento y Navidad, ¿verdad? Porque él tiene una gran riqueza en lo que se refiere a estos oráculos navideños, mesiánicos, sí. Y todo lo demás, también Nuevo Éxodo y la Nueva Alianza, y cómo reconstruir, ¿verdad?, las esperanzas mesiánicas a partir de lo que parecía una tremenda derrota, ¿verdad?, después de la invasión por parte de los babilonios, cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron el palacio real, todo estaba derrumbado, estaba en ruinas. Entonces, como un ave fénix, ¿verdad?, de allí se levantó la esperanza del pueblo de Dios otra vez, para reinterpretar las promesas del pasado. Porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, ahí leemos la promesa hecha a la casa de David, de que en el trono de David nunca faltaría un descendiente. El Señor iba a corregir a sus descendientes con vara de hombres, pero su trono duraría eternamente. Pero luego está este hecho histórico, la invasión, la destrucción de Jerusalén, el último rey davídico, ¿verdad?, Sedecías, fue prendido por los babilonios, le sacaron los ojos, lo mataron. Entonces ahí pareció terminar la dinastía davídica, en que quedaron aquellas promesas a la casa de David. Entonces el Deutero Isaías, a partir de estas cenizas, empieza a reinterpretar esas promesas y nos lleva a esperar un descendiente futuro de David, que vendrá en el futuro y en el que se van a cumplir plenamente las esperanzas fincadas en la casa de David. Entonces, este profeta tiene una gran responsabilidad en la existencia del judaísmo contemporáneo, porque de allí nace todo, del judaísmo actual. Claro. Lo que parecía que estaba en el sepulcro, ¿no?, ha vuelto una vida nueva. Entonces, paralelamente con este profeta, está Ezequiel también, que es el profeta, que en nombre de Dios hace que renazcan las esperanzas, con las visiones que tuvo. Por ejemplo, esa visión del campamento de los huesos secos, sí, que muestra a Israel con un pesimismo, ¿verdad? Toda la realidad es un cementerio. Pero bueno, es que Dios es Dios. Y de este cementerio, Él puede construir una multitud llena de vida, que por eso es Dios. Entonces,
Ezequiel también ayuda a encender de nuevo el fuego de la esperanza mesiánica en un Mesías y en un pueblo mesiánico, ¿verdad? Esos profetas pues son, entre otros, de los más atractivos. Y luego también está el segundo libro de Samuel, también todo ello, con todas las historias que se narran allí, las intrigas humanas que hubo, y cómo Dios escribe derecho con líneas torcidas. Porque en el segundo libro de Samuel se narran las pasiones humanas, los celos, las trampas que hubo para llegar al poder, y cómo el designio salvífico de Dios se realiza a través de toda esa maraña, ¿verdad? Es algo maravilloso. Claro. Entonces, por ahí. Bueno, hemos tenido el gran privilegio de este resumen doctoral que nos ha dado Monseñor Oscar Mario Brown Jiménez en estos cortos minutos y con esa capacidad de resumen que tienen los intelectuales de su altura. Vamos a la segunda pausa y regresamos de inmediato aquí a Palabras Compartidas, donde compartimos palabra con Monseñor Brown, que cumple 50 años de vida sacerdotal. Vamos y regresamos de inmediato. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta a Palabras Compartidas. Nos acompaña Monseñor Oscar Mario Brown, quien está celebrando 50 años de vida sacerdotal y lo hace con nosotros aquí en Radio Hogar. Quisiera preguntarle, Monseñor, ya que hablamos pues de su camino como docente, su paso por el Seminario Mayor. ¿Qué recuerda del Seminario Mayor y a qué seminaristas usted recuerda como algo especial que pudo ver allí la semilla de lo que hoy pueden ser sacerdotes que han dado fortaleza a esta iglesia panameña? Bueno, con respecto al Seminario Mayor de San José, hay que recordar que tiene antecedentes, incluso desde la época colonial. Sí. Parece que hubo seminario. Y luego, pues, a inicios del siglo, también algo hubo, sobre todo seminario menor, a cargo de los padres vicentinos. Pero luego eso se interrumpió y los candidatos que había eran enviados al exterior, especialmente a El Salvador, algunos a Canadá, etc. De modo que llegados a la década de los 70, había un grupito de sacerdotes panameños diocesanos. Creo que apenas se podían contar con los dedos de una mano, o tal vez un poquito más, diocesanos, y algunos religiosos. Entonces el Monseñor Magras reabrió el seminario en el año 70. Yo regresé de Chile en el año 73. Entonces me tocó experimentar esos primeros pasos del seminario, porque cuando llegué, después de ordenarme, estuve como diácono un año. En el año 74 me ordenaron de sacerdote. Y yo sentí, pues, toda esa realidad de la falta de sacerdotes panameños. Y sobre todo, la falta de aprecio por el ministerio del sacerdote entre los panameños. Porque creo que en este ambiente había como un prejuicio acerca de si los panameños servimos para esto o no. Porque somos seres de costumbre. Estábamos habituados a ver sacerdotes entre nosotros, pero principalmente sacerdotes extranjeros. Sí. Entonces, eso es muy fácil, asociar una vocación con una nacionalidad. Como que dice, esto no es para los panameños, sino sobre todo para los extranjeros. Como que dice que los panameños no podemos con esto. Y me refiero sobre todo al celibato, una vida de celibato
y de compromiso por toda la vida. Sí. Ese era el prejuicio, creo yo, que había en el ambiente. ¿Cómo luchar contra ese prejuicio? Ese era uno de los desafíos que yo percibía en la época. Era importante ayudar a la comunidad a valorar el ministerio sacerdotal y a superar el prejuicio de que este era un camino vedado para los panameños, con algunas excepciones, especialmente procedentes pues de, según pensaban algunos, familias más pudientes, de muchachos que se habían educado en un ambiente muy especial, el ambiente familiar, porque para nadie es un misterio que entre nosotros existe mucho la paternidad irresponsable, engendrar hijos y dejarlos que lo críe la madre o la abuela y no hacerse cargo. Entonces había muchas uniones consensuales, no había matrimonios así formales y especialmente religiosos, porque también, desde luego, ¿no?, se pensaba que el ambiente en que surge y crece una vocación es sobre todo el ambiente familiar cristiano. Y lamentablemente nosotros no teníamos entonces, ni tampoco ahora, muchas familias bien formadas en donde pudiera darse esta circunstancia. Entonces había que pensar, bueno, también pueden surgir las vocaciones en otros ambientes, por ejemplo, comunidades que suplan las carencias de las familias. En ellas pueden surgir vocaciones sacerdotales si hay quien se preocupe por ello. Entonces, como uno de los desafíos que yo sentía era, bueno, hay que trabajar en esto. Ahora tenemos un seminario ya iniciado por el señor arzobispo, pero hay que crear en el ambiente una mentalidad más abierta al ministerio sacerdotal y superar el prejuicio de que no podemos los panameños, esto no es para nosotros. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Mientras haya Espíritu Santo, habrá vocaciones y habrá en los más diversos ambientes, ¿verdad? Porque Dios es Dios y Él sabe cómo y dónde y cuándo y cómo suscitar las vocaciones. Y también se necesita un pueblo que ore por esas vocaciones, ¿no? Un pueblo que ore pidiendo vocaciones. Por eso sí. Entonces empezó una actividad buena, sugerida, yo creo, por el mismo arzobispo, con el apoyo de algunos laicos. La Cena de Pan y Vino, que era una copia en parte de una actividad que se tenía en Colombia, creo que en la llamada Ciudad de Dios, donde se tenía una cena para recoger fondos, con unos rasgos parecidos a nuestra Cena de Pan y Vino. Pero ahí surgió la idea de tener acá una actividad parecida de esa índole para recoger fondos para el seminario, pero sobre todo para promover las vocaciones a la vida religiosa y consagrada, la vida sacerdotal, el aprecio por esta vocación e ir inculcando en nuestro pueblo que los panameños también podemos ser sacerdotes, buenos sacerdotes y sacerdotes perseverantes. ¿Y tiene usted recuerdos de algunos muchachos que pasaron por sus manos y que hoy puede usted decir, ahí está la prueba de que se podía lograr esto? Así es, cómo no. Hoy por hoy, dentro de las alegrías de estos 50 años, está el haber comprobado esto, ¿verdad? Es posible que aquí surjan vocaciones buenas y perseverantes. Hoy por hoy, ahí yo sé de muchos ejemplos, ¿verdad? En el episcopado tenemos a egresados de nuestro seminario. Está Monseñor Rafael Valdivieso, sí, obispo de Chitré. Él es egresado de nuestro seminario. El señor arzobispo, Monseñor Ulloa, también es egresado de nuestro seminario. Claro. Y
y también el obispo de Colón, aunque es agustino, iba con sus compañeros a recibir clases en el seminario. Y así. Y luego en el ministerio hay otros pues que ya tienen más de 20 años de un ejercicio sacerdotal, y hasta donde sé yo son sacerdotes muy consagrados, muy entregados y verdaderamente ejemplares. Yo le doy gracias a Dios por el testimonio que ellos están dando y por lo que hemos mostrado ante la comunidad, porque yo he sido vicerrector y rector del seminario, y una de las tareas que teníamos que realizar era defender al seminario, defender esa obra en la que muchos no creían, y mostrar sí, esta obra es necesaria, es importante, porque hay de la iglesia si careciera de sacerdotes santos y sabios. Claro. Monseñor. El sacerdocio ministerial o jerárquico, que se diferencia esencialmente del bautismal o común, es absolutamente necesario, porque los que tienen el sacerdocio común necesitan el apoyo de los sacerdotes jerárquicos para que les presten el servicio de la autoridad, hagan presente a Cristo cabeza, instruyéndolos, santificándolos y gobernándolos en el amor. Por eso cuando se hizo la gran misión nacional, en que participaron mayoritariamente los laicos, ellos mismos se dieron cuenta también de la importancia y la necesidad de los sacerdotes jerárquicos, porque en las comunidades en que trabajaron se sentía la necesidad de la confesión, el sacramento de la reconciliación y ciertamente el sacramento de la Eucaristía. Así es que, aunque los misioneros laicos hicieron una gran labor, esa labor tenía que ser complementada por el aporte de los misioneros de hábito talar, los sacerdotes y también las religiosas. De esa misión, Monseñor, salieron también vocaciones. Hemos sido testigos. Desde luego que sí. Desde luego que sí, fue una misión muy fecunda. Primero por la participación mayoritaria de los laicos. Sí. Y segundo, por las vocaciones que surgieron para la vida consagrada, la vida religiosa y la vida sacerdotal. Salieron muchas vocaciones diocesanas y también religiosas. Y como dato interesante, es que de las comisiones que se formaron en aquella ocasión para prepararnos para celebrar el quinto aniversario el quinto centenario de la primera evangelización de América, la única comisión que ha seguido hasta ahora viva es la llamada Comisión Nacional de Animación Misionera, que recorrió todo el país durante 5 años misionando. Esa comisión todavía existe. Sí, y usted estaba al frente, lo recordamos muy bien. También recordamos, señor, algo que ocurrió un poco de años antes de esa celebración del quinto centenario de la evangelización, y era su figura como obispo auxiliar de Monseñor Magrat. En tiempos que el país bullía de la presión que ejercía por un lado la dictadura militar y por otro la cruzada civilista, y que un día se nos desapareció Monseñor Brown. ¿Dónde está Monseñor Brown? Se han llevado a Monseñor Brown. Hubo una agitación allí porque creían que lo habían tomado a usted a la fuerza. Esos días que vivió Panamá, también la iglesia estuvo muy presente y fue una luz muy importante en ese tiempo. Sí, esos fueron tiempos turbulentos. Fíjese usted que a nosotros nos hicieron obispos en el año 86. Y en el año 87, cuando se supone que todavía estábamos en luna de miel con nuestros episcopados, surgió este problema con las declaraciones del coronel Díaz Herrera. Sí. Antes de eso, perdón. Sí. Antes de eso había, perdón. Antes de eso, ¿qué había ocurrido? La decapitación La decapitación de
Espadafora. Sí. O sea, eso fue escandaloso entre nosotros. Nunca se había visto nada así. Hay adversarios políticos, siempre los ha habido. Y había rivalidades, pero a nadie se le había ocurrido decapitar a un adversario político. ¿Y por qué? Bueno, por las declaraciones que hizo sobre un militar poderoso. En aquella época había acusaciones de narcotráfico a ese nivel, como las hay ahora en nuestra hermana nación de Ecuador, sí, y otras hermanas naciones, donde se dice que el narcotráfico está metido en las esferas de poder. Pues en esa época había algo de eso o mucho de eso. Monseñor, se nos está acabando el tiempo, que es una camisa de fuerza que tenemos que aprender a tolerar en la radio y en todos los medios de comunicación, ¿no es cierto? Estamos viviendo una época crucial, dicen algunos, en el país. Se avecinan unas elecciones que tal vez sean un parteaguas en la historia del país. Queremos saber si usted lo ve así, si coincide con esa observación de que son muy importantes, y cuál sería la iluminación que da este obispo con 50 años de camino sacerdotal, que ha vivido tantas épocas de Panamá y ha visto a Latinoamérica voltearse al revés muchas veces. ¿Qué tendría usted que decirnos como ciudadanos y como hermanos? Estamos en un año electoral. Tenemos que asumir este privilegio de elegir a nuestros gobernantes con mucha seriedad y responsabilidad. No se trata de elegir a los menos malos, sino a los mejores para responder a los desafíos de la hora actual, entre los cuales hay que recordar la Caja de Seguro Social. Tenemos que tratar de salvar esta institución. Todos los gobiernos que han precedido han estado evadiendo la responsabilidad. Tenemos que exigirles a los candidatos actuales que la afronten y que para ello nos presenten planes. ¿Qué piensan hacer acerca de la crisis inminente de la Caja de Seguro Social? Otro de los desafíos inminentes es el desafío del agua, fundamental. Agua potable para todo el pueblo panameño y agua para el canal. Ya se ha planteado el tema de los embalses, pero no se ha tomado ninguna decisión. Necesitamos que haya suficiente agua para operar el canal y para satisfacer las necesidades del pueblo panameño. También hay otros problemas. Poner al día nuestra educación y desde luego promover la salud igual para todos. Y luego está el problema de la minería. Será la clausura de la mina y las consecuencias que pueda haber por la decisión tomada. Ya son problemas serios. Y los candidatos que reclaman nuestro voto para merecerlo tienen que presentarnos planes sobre qué piensan hacer al respecto. Tenemos que actualizar también nuestra Constitución. Somos un país con instituciones débiles hasta ahora y tenemos que tratar de fortalecer nuestras instituciones. Y para ello entonces necesitamos también actualizar la Constitución. Eso entre otros desafíos. Entonces, para mí esto es urgente, hoy por hoy. Gracias, Monseñor Oscar Mario Brown Jiménez, obispo emérito de Santiago de Veraguas. Tuvimos el privilegio de tenerlo de obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Panamá también. Cumple 50 años como sacerdote panameño, un gran impulsor de las vocaciones panameñas, porque también fue rector del seminario. Muchísimas gracias. Sabemos que ha estado en los ajetreos de la celebración de sus bodas de oro y lo acompañamos en esa fiesta, Monseñor.
estamos orando por usted, por su salud y por tenerlo mucho tiempo más con nosotros. Aquí, en Palabras Compartidas, en Radio Hogar, le aplaudimos, le damos el gran abrazo de hijos que usted se merece y esperamos que lo cumpla feliz. Que esté muy bien, monseñor. Muchísimas gracias a usted como director de Radio Veraguas y a sus colaboradores y a toda la audiencia, perdón, Radio Veraguas, fíjese, ese es un lapsus, Radio Hogar, sí. Y a todos sus colaboradores. Que el Señor los bendiga abundantemente. Gracias. Salud. Que estén todos muy bien. Eso ha sido todo por hoy, aquí en Palabras Compartidas. Palabras Compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Radio Hogar.